qué revelaciones transformadoras del profeta Ageo descubren los secretos sagrados de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la oscuridad del exilio aún envolvía el corazón del pueblo de Israel, regresaron a Jerusalén, un pueblo cansado y desolado. Aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia ahora se encontraban frente a las ruinas de lo que una vez fue el glorioso templo de Jehová, el símbolo de su unidad y adoración. Cargaban con el peso de la apatía, reflejada no solo en su entorno, sino también en la fragilidad de su fe. Las piedras, que una vez resonaron con el canto de alabanza, ahora quedaban envueltas en un silencio ensordecedor. El ladrido de los martillos sobre la piedra que deberían edificar el templo se había convertido en un susurro distante, un eco de la desesperanza de un pueblo que había olvidado la promesa de su Dios. Fue entonces que, en medio de la penumbra, apareció Ageo, el profeta de Jehová, con una mirada intensa y un ardor en su corazón que ardía como fuego. Así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Ageo 1:2. Resonó su voz en la plaza central. A medida que las sombras del atardecer se extendían, Ageo reunió a los líderes y al pueblo, recordándoles las palabras divinas que habían caído en un profundo olvido. Las miradas se encontraron, y un murmullo de inquietud recorrió la multitud. La urgencia de su llamado comenzó a calar en los corazones de aquellos que escuchaban. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1:6. Las palabras de Ageo eran un espejo de su angustia cotidiana. Cada hombre y cada mujer presentes sentían el eco de lo que era vivir en un vacío espiritual, atrapados en la rutina de la desesperanza. El viento trajo consigo el murmullo de las antiguas promesas de restauración. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, proclamó Ageo, mientras el sol descendía, iluminando cada rostro con una luz de esperanza renovada. Las palabras chisporrotearon en el aire, y lentamente los corazones de aquellos que escuchaban comenzaron a palpitar con una fe olvidada. Pero en sus almas aún residía la sombra del pasado. Podrían dejar atrás su apatía y renacer en su relación con el Dios que los había prometido regresar a su tierra. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La última promesa de Ageo resonó con fuerza, y el pueblo se sintió llamado a la acción, sintiendo que el tiempo de la desolación había llegado a su fin. Pero la pregunta que flotaba en el aire era doble. ¿Cómo reconstruirían no solo el templo, sino también la fe que parecía desvanecerse como el polvo en el viento? La historia dejaba a los presentes en una tensión emocionante, listos para enfrentar el desafío que Dios había puesto ante ellos. ¿Podrían realmente transformar su desesperanza en una fe renovada en el Dios que prometía estar en medio de ellos? En el mismo instante en que Ageo dejó caer la última sílaba de su mensaje, una brisa suave, casi mística, recorrió la plaza central. Cada rostro, con la marca de la fatiga y la desilusión, comenzó a transformarse, iluminándose con la chispa de una nueva certeza. ¿Acaso el tiempo no había llegado ya? La multitud se sumió en un murmullo colectivo, y como olas en el mar, los corazones latían al unísono, despertando así una fe adormecida. Fue entonces cuando Zorobabel, el líder del pueblo, se adelantó. Su figura se alzó sobre la multitud y con voz firme exclamó: Ageo, hombre de Dios, ¿cómo podremos llevar a cabo esta tarea? ¿Está el cielo de nuestro lado? Su pregunta resonó como un eco en la sinfonía de corazones ardientes que empezaban a despertar. Una mirada profunda atravesó a Ageo, quien sintió la urgencia del tiempo delante de él.
Así dice Jehová de los ejércitos: anima a la obra de mis manos, pues he prometido estar en medio de ustedes. No miren las dificultades, pues el que ha comenzado esta buena obra la llevará a cabo en su debido tiempo. Mirad, aunque el pueblo sienta que su poder es escaso, yo soy su fortaleza. Zacarías 4:6. Las palabras se escurrieron de los labios del profeta como un bálsamo sobre las llagas de un pueblo herido. Poco a poco, los presentes comenzaron a tomar decisiones. Las manos, que antes estaban vacías y desengañadas, se prepararon para trabajar. Las mujeres se unieron, recogiendo lo que podían de la desolación, mientras los hombres empezaban a mover las piedras y despejar los escombros. El sonido del trabajo comenzó a llenar el aire, resonando en melodías de esperanza renovada. Sin embargo, Ageo sabía que la tarea era más que restaurar muros. Se trataba de restaurar la relación con el Dios que siempre había estado cerca. A medida que avanzaban las semanas, algunos comenzaron a murmurar: ¿estará el Señor realmente en medio de nosotros? La angustia acechaba nuevamente, y la falta de fe echaba raíces en algunos corazones. Ante esto, Ageo sintió nuevamente la llama de la revelación, y se presentó una vez más a la gente, esta vez con una voz alta y clara. ¿Acaso el altar puede ser santo mientras vosotros mismos no os habéis consagrado? El retorno no solo requiere reconstrucción física, sino también espiritual. Ageo 2:14. Las palabras del profeta atravesaron la murmuración y comenzaron a dar frutos. Los corazones comenzaban a abrirse a la idea de que la verdadera reconstrucción debía empezar desde adentro. Conságrense, pongan sus corazones en la obra, y verán la gloria de Dios. Recuerden, el Señor dice: no se desanimen, porque yo les daré paz. Ageo 2:9. Las imágenes de gloria pasada llenaron las mentes de algunos, recordando los días de esplendor del primer templo. Así, como respuesta a la ansiedad que comenzaba a emerger, un destello de luz brilló en la mente de la gente. Debía haber un significado más profundo detrás de todo esto. Se preguntaban si acaso esta reconstrucción era parte de un plan mucho mayor que solo levantar piedras. La historia de redención que comenzó con sus ancestros parecía estar tomando un nuevo giro. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo oscuro sobre Jerusalén, el pueblo se reunió en oración ferviente, buscando dirección del Dios que habían conocido. Con cada súplica, la expectativa crecía, y una convicción empezaba a formarse, revelándoles que la restauración espiritual precedería a la glorificación de la casa. A medida que entendían esto, una presencia sobrenatural parecía llenar el lugar, y un silencio reverente se apoderó de ellos. En lo más íntimo de su ser resonó una pregunta aún mayor. ¿Cómo es que el Dios del universo, inimaginable y sagrado, busca morar en medio de nosotros, su pueblo? La tensión aumentaba, y Ageo, sintiendo que el momento se llenaba de significado, dijo: llegará el día, un día glorioso, en el que el deseo de todas las naciones vendrá a este lugar, y será evidente que la gloria de este nuevo templo será mucho mayor, porque allí estaré, en medio de ustedes. Ageo 2:7-9. Así, las esperanzas antiguas comenzaban a entrelazarse con una futura revelación divina, dejando a la multitud esperando la inminente llegada de algo maravilloso. Sin embargo, la pregunta de cómo esta gloria se manifestaría permanecía suspendida en el aire, clamando por una respuesta que aún estaba por venir. Y aquel día, Ageo los convocó nuevamente, esta vez con el corazón lleno de fervor. Así dice Jehová: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Por favor, deja que sus corazones lo sepan. Ageo 2:9. Su pasión ardía, pues entendía que allí, en la reconstrucción física, había también un acontecimiento espiritual en gestación. Los hombres y mujeres de Jerusalén escuchaban atentamente. La duda, que había estado acechando como sombra entre ellos, comenzó a disiparse. ¿Podría ser que el Dios eterno también anhelara habitar entre los mortales a través de su obra restauradora? Esa pregunta reverberó en corazones ya dispuestos y llamaron al arrepentimiento. Algunas personas en la multitud se miraron entre sí,
sintiendo la urgencia de actuar en respuesta a las exhortaciones de Hageo. Comprometámonos a la consagración, alguien propuso. Aportemos nuestras manos y nuestro corazón para elevar este templo, no solo de piedras, sino de fieles seguidores. Fue como si un torrente de fe comenzara a ser liberado, y la voz de la multitud se unió en un canto de dedicación. Entonces, mientras trabajaban, el cielo pareció abrirse. Un susurro suave, el mismo que había acariciado sus rostros en la plaza, se hizo presente con más fuerza. Hageo, sintiendo la atmósfera cargada de lo sobrenatural, se detuvo para escuchar. ¿No les he dicho que debo mostrarse entre ustedes? Resonó en su espíritu. ¿Qué es este clamor en nuestros corazones?, se preguntaba Hageo, anhelando que sus ojos se abrieran a la revelación divina. En su interior, aquel susurro le recordó las visiones de sus antepasados, los profetas que habían hablado de un Mesías que vendría a habitar entre su pueblo, y que el mismo Dios había seguido siendo parte de su historia, a pesar de su desobediencia. La comunidad, ahora un grupo cohesivo de creyentes, comenzó a hablar de la vida que se arruinó en el templo, pero también de la vida nueva que podría nacer en la promesa de Dios. Aquella construcción, de la que antes solo veían ruinas, se convertía en un signo de esperanza. El fuego del aliento divino parecía encender el propósito en sus corazones. Hageo, con lágrimas en los ojos por la magnitud del asunto que se estaba desplegando, alzó sus brazos al cielo. Oh Jehová, revela a tu pueblo la profundidad de tu paciencia y tu amor. Dale a este templo una gloria que va más allá de lo que podemos imaginar. Mientras el pueblo se unía en oración, un rayo de luz atravesó el firmamento. Las estrellas del cielo parecieron alinearse, reflejando un propósito luminoso. Al tiempo que el eco de la oración resonaba, una respuesta divina pareció surgir a través del silencio, revelando un plan que ni ellos podían aún concebir. Cuando la tierra tiemble y se despierten los anhelos de las naciones, allí verán mi gloria. Resonó aquella voz íntima en el corazón de Hageo. Con un fuerte impulso, comprendieron que su esfuerzo no era solo por reconstruir un templo, sino parte de un diseño celestial mayor que involucraba la venida misma del Salvador. Y así, mientras la luz de la fe iluminaba el horizonte de Jerusalén, una nueva pregunta surgía entre ellos. ¿Qué milagros se manifestarán cuando Dios haya completado su obra? ¿Y cuál será el papel de este templo en el cumplimiento de las promesas eternas? El misterio de lo sagrado se cernía sobre ellos, dejando en su corazón el eco de un destino aún por revelar. El eco de las palabras de Hageo reverberaba en los corazones, creando un ambiente electrizante en la comunidad. El pueblo de Jerusalén, unido en su fervor, se encontraba ahora a un paso de la revelación. A medida que el polvo de la construcción danzaba en la luz del día, el sentido de propósito colectivo se intensificaba. Era un despertar espiritual, una restauración no solo de la estructura física, sino de la relación entre el pueblo y su Dios. Zorobabel, observando la escena, sintió una carga sobre sus hombros, la conciencia del peso de su responsabilidad. ¿Cómo, Señor, llevaremos a cabo esta obra tan grande?, murmuró en su corazón. Y en ese instante, la perspectiva del futuro se volvió abrumadora. Pasaron momentos en los que la realidad del pasado se entrelazaba con la promesa del futuro. Cada ladrillo que colocaban simbolizaba no solo una reconstrucción, sino un renacer. Entonces, entre el sudor y el polvo, una presencia se hizo sentir. Una nube ligera comenzó a descender del cielo, cubriendo el área de un suave manto. Era como si el mismo cielo anhelara participar del momento, evitando que nadie se distrajera de la divinidad de lo que estaba por ocurrir. El murmullo de la multitud se detuvo, y los corazones de todos palpitaban al unísono en anticipación. Hageo, sintiendo la gravedad del instante, se levantó nuevamente. Su voz, más potente que antes, traspasó el aire. Así dice Jehová de los ejércitos: antes de que este templo sea levantado, seré yo vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo, y estaré con ustedes. Recuerden, no despreciéis el día de las cosas pequeñas, porque en mi mano hay un futuro grande. Zacarías 4:10.
Cada hombre y mujer escuchó atentamente, comprendiendo que sus esfuerzos eran parte de un plan eterno que abarcaba generaciones. Sin embargo, la inquietud aún crecía en sus almas. Algunos recordaban los días de gloria del antiguo templo y comparaban la magnitud de aquel edificio con lo que ahora comenzaban a edificar. ¿Podría realmente este nuevo templo contener la gloria manifiesta de Dios? La atmósfera cambió de súbito. Ageo, con ojos que brillaban de ferviente pasión, dejó escapar una revelación. He visto al ángel del Señor ir delante de nosotros. He escuchado que el mismo Dios que guió a Moisés y a su pueblo por el desierto se mueve entre nosotros hoy. No temáis, porque la gloria de esta casa será mayor. Las palabras del profeta calaron profundamente en el pueblo. Él habló de un nuevo pacto que florecería desde este lugar restaurado, un pacto que incluiría a todas las naciones como un solo pueblo bajo el alero del Altísimo. ¿No es este el tiempo de un nuevo despertar? Oh pueblo de Dios, este lugar será un refugio para los que vienen, un hogar para los que buscan su gloria. Pronto se reunirán aquí las multitudes, no solo del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Mientras el cielo parecía abrirse aún más, una voz suave pero audaz resonó en el corazón de Ageo. Hoy se despliega un misterio bajo este suelo. Esta tierra, santa como ha sido desde tiempos antiguos, atestiguará el advenimiento de aquel que dará salvación, aquel que será el deseo de las naciones, el Mesías que las Escrituras han proclamado. Así, el pueblo, con esperanzas renovadas y corazones ardientes, se dedicó a la tarea de reconstrucción. Cada golpe de martillo, cada ladrillo colocado, se convirtió en un acto de fe y anticipación. Pero mientras trabajaban, una pregunta resonó en el alma de Ageo y de muchos otros. ¿Qué milagros se manifestarán cuando el templo esté completo? ¿Y cómo reconoceremos la gloria de Dios en este lugar? En sus corazones empezaba a crecer una expectativa insaciable, sabiendo que el futuro de la promesa de Dios ya había comenzado a entrelazarse con su realidad. Las visiones de Ageo se mantenían frescas en su mente. El tiempo de la revelación se acerca, pensó, mientras el horizonte se oscurecía hacia el ocaso. Y cuando la gloria se manifieste, será una estrella que guiará a muchos hacia la verdad del Altísimo. Así se cerró el día, pero la esperanza ardía intensamente en sus corazones, esperando lo que estaba por venir. Los días se sucedieron con fervor, y cada amanecer traía consigo un renovado sentido de propósito en la obra del templo. El pueblo, impulsado por la promesa de Ageo, se dedicó con vigor a la construcción, y su labor se convirtió en un testimonio palpable de fe. Pero entre el clamor de las palas y el eco del martillo, los murmullos de inquietud persistía. Algunos se preguntaban en secreto si realmente contaban con la presencia del Altísimo en su midst, mientras otros atesoraban la esperanza que Ageo había sembrado. Zorobabel, abrumado entre la multitud, miraba unos momentos la obra inacabada. El templo aún permanecía en un estado primitivo, y su mente se llenaba de las antiguas visiones de Salomón, un rey cuya gloria había sido vista en la magnificencia del primer templo. ¿Podrá esto realmente ser un lugar donde Dios derroche su gloria?, se preguntaba en voz baja, mientras la imagen del ángel del Señor danzaba en sus pensamientos. Una tarde, mientras los rayos del sol caían suavemente sobre el polvo de la construcción, Ageo fue guiado a un lugar apartado, donde se sentó bajo la sombra de una higuera. Allí, en soledad, comenzó a meditar en la promesa del Señor, y en esa comunión profunda, una voz resonó, una que desató en él una revelación mayor. Ageo, escuche. La grandeza de este templo no vendrá de la pericia de sus hombres, ni de la opulencia de sus materiales, sino de la intervención de mi Santo Espíritu. Porque no solo te he llamado a edificar un templo, he llamado a edificar un pueblo en santidad. Así, el hombre de Dios se levantó con una certeza renovada. Regresó a la obra, y cuando llegó comenzó a hablar con fervor. Oh pueblo de Dios, preparaos, porque así dice Jehová, la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. No menospreciéis esta obra. Estáis construyendo no solo paredes, sino un encuentro con lo divino. Algunos respondieron con alegría, recordando las palabras del profeta, mientras otros aún se mantenían al margen, luchando con la idea de que algo tan humilde pudiera contener tan grande poder. Ageo, sabedor de las luchas en sus corazones, exhortó:
El Señor ha dicho que enviará su paz a este lugar. La presencia del Altísimo no se mide por lo que se ve, sino por el corazón que le busca. La multitud se agolpó alrededor de él, y en un clamor compartido comenzaron a orar. En aquella súplica se manifestaba no solo el deseo de construir un edificio, sino un anhelo profundo de experimentar al Señor. La nube de la presencia divina se hizo palpable, y algunos, temerosos, se postraron de rostro en la tierra, sintiendo el peso de la gloria que comenzaba a descender sobre ellos. Sin embargo, mientras la sincronía celestial se manifestaba, la voz de Ageo resonó de nuevo. ¿Por qué dudaréis de la obra que Dios está haciendo? Él tiene propósitos que exceden vuestras expectativas. Preparad vuestros corazones, porque algo inaugurará su reino aquí. Algunos de vosotros recibiréis visiones, otros profecías, y muchos serán llamados a seguir el camino del Altísimo. Antes de finalizar sus palabras, los cielos se oscurecieron levemente, y la presencia de Dios pareció intensificarse aún más, como un último recordatorio del misterio oculto que se desarrollaba. Ageo, sintiendo el peso de su comisión divina, dijo: «Pronto los corazones de muchos serán testigos de lo que está por suceder. La restauración abarca más que ladrillos y cemento. Es un llamado a preparar el camino para el que viene, el que traerá la redención». Y mientras el pueblo se anclaba en la esperanza de esta promesa, una inquietud divina empezó en sus corazones. ¿Qué maravillosos actos de Dios han de ver sus ojos? ¿Qué esplendoroso futuro les espera?, se preguntaban, convencidos de que lo que estaba por venir era más grande de lo que podían imaginar. El misterio aún estaba en el aire, y en sus corazones florecía la expectativa. El tiempo de la revelación verdadera está a la vuelta de la esquina. Los días continuaron fluyendo como las corrientes de un río, llenos de fervor y determinación. La obra del templo avanzaba, pero en medio de los ladrillos y el sudor, nuevos rumores comenzaron a filtrarse entre la multitud. En las noches más oscuras se podía sentir la inquietud de aquellos que luchaban con las sombras de la duda. ¿Dónde está la gloria del Señor?, se preguntaban, y la voz de su fe se tornaba en susurros de desesperanza. Un día, mientras los ojos del pueblo se fijaban en el paisaje disuelto de la construcción, Ageo fue llevado nuevamente a la higuera que había sido su refugio sagrado. Aquel lugar, donde la presencia de Dios había estado tan cerca, le condujo a clamar con intención: «Oh Dios de los ejércitos, ¿acaso habrán de ver nuestros días tu gloria en este templo? ¿Es posible que nuestro esfuerzo sea vano?». A la luz del alba, la respuesta del Señor penetró su corazón como un rayo: «Ageo, mi propósito va más allá de la visión de este templo. En la simplicidad de lo que construyes, yo obraré maravillas. Escucha mi palabra. Yo sacudiré los cielos y la tierra, el mar y la seca, y haré temblar a todas las naciones». Ageo 2:6-7. El tesoro de mi gloria vendrá, y todos conocerán mi poder. Ageo, lleno de asombro, comprendió que su labor era solo el principio de lo que Dios estaba por desatar. Regresó entre el pueblo, y su voz resonó con ansias renovadas, como un tambor que llama a la batalla. «Escuchad, oh pueblo, porque Dios ha hablado. La gloria de esta casa será mayor que la de la primera, y en este lugar daré paz. Esta es mi promesa». El eco de sus palabras se extendió entre los hombres, y algunos comenzaron a creer, dejándose llevar por la marea de esperanza. Pero otros, batallando contra sus propios temores, comenzaron a cuestionar: ¿cómo puede un templo que aún está en ruinas ser un lugar de gloria? Las piedras son frágiles y el camino largo, murmuraban a espaldas de Ageo. No obstante, el profeta, con sabiduría divina, se dirigió a ellos: ¿acaso no recordáis lo que hizo el Señor en el desierto? Cuando su pueblo caminaba bajo el cielo estrellado, no estaban solos. Su presencia manifestada en la nube y en el fuego les aseguró su camino. Así también, aquí el Señor se moverá entre nosotros. Y en medio de esta exhortación, visiones comenzaron a brotar en algunos de los corazones más receptivos. Un joven llamado Jeremías, tocado por la fe, vio en su mente una imagen del templo lleno de luz, brillando como un faro ante las naciones. Otros comenzaron a soñarse en sueños proféticos,
sintiendo la urgencia de ser parte de algo más grande que ellos mismos, que trascendía las limitaciones humanas. Pero mientras la fe resplandecía en unos, el rencor y la apatía invadían a otros, creando un crisol de tensiones. Cada día que pasaba, el templo seguía siendo levantado, y cada día el desafío de creer en lo invisible se tornaba más agudo. Ageo sintió la hostilidad en el aire, y buscó en oración, clamando al Señor por dirección. Y fue entonces, en el anochecer, cuando se le reveló un nuevo misterio, uno que hacía temblar su ser. Ageo, resonó la voz del Altísimo. El templo que edifican es solo un símbolo. Porque entre poco tiempo, el verdadero sacerdote, el Mesías, vendrá a este lugar, y no será en la grandeza de edificios, sino en la fragilidad de un corazón puro, donde se manifestará mi redención. El mensaje lo dejó aturdido, pues la expectativa de lo que vendría era mayor de lo que ningún ojo podía imaginar. Y así, con el eco de la promesa, Ageo se levantó, decidido a compartir aquello que le había sido revelado, mientras el pueblo se alineaba entre la duda y la fe, conscientes de que en la inminente revelación divina, el futuro de Israel pendía en un hilo de esperanza, una hebra brillante en la vasta tela de la soberanía de Dios. ¿Qué nuevas maravillas aguardaban a la nación en la llegada de aquel que cambiaría el rumbo de sus corazones? Un viento turbio soplaba sobre la ciudad, una mezcla de polvo y ansiedad que se cernía sobre el corazón de Jerusalén. Las manos del pueblo trabajaban incansables en la construcción del templo, pero el peso de la incertidumbre se posaba como plomo sobre sus almas. Mientras el alba despertaba, los murmullos de los escépticos rozaban el aire como un eco distante. ¿Dónde está la gloria del Señor? Ageo, fervoroso en su determinación, buscó una vez más la presencia de Dios en la higuera. Allí se sintió pequeño ante la grandeza del llamado divino. Señor, clamó con una voz que temblaba su ser. El pueblo duda, la visión que les he dado parece lejana, y muchos han dejado de edificar por el temor a la ruina. La respuesta llegó como un susurro providencial. Ageo, el tiempo de la espera está cerca. Creía que Noé estaba perdido en el diluvio, pero yo preservé su familia para la salvación. Así también, de entre los escombros de esta incredulidad, yo levantaré una nueva nación. Porque no está escrito, así dice el Señor, en poco tiempo yo volveré a sacudir los cielos y la tierra. La gloria que traeré sobre este templo no será solo de material oro, sino del oro eterno de mi presencia. Renovado en espíritu, Ageo regresó al pueblo. «Oh Israel», exclamó, su voz resonando entre los muros de la construcción, «el Señor ha hablado, y su palabra no regresará vacía. Él traerá a su pueblo tiempos de restauración, una venida que traerá luz en la oscuridad, y su gloria llenará este templo». Entre la multitud, algunas miradas se elevaron, resplandeciendo de esperanza, mientras que otros aún mostraban desconfianza. Un anciano de cabellos plateados se adelantó, su voz quebrada por los años. «Ageo, ¿cómo podemos nosotros, simples mortales, confiar en lo que no vemos? Nuestros ojos ven solo ruinas. Promesas de gloria parecen cada vez más oscuras». «Sí», respondió Ageo con fervor, «mas no es la fe la certeza de lo que se espera. Recuerda, nuestro Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Acaso no recordáis las promesas a nuestros padres? Él nunca ha fallado. La restauración viene, y será mayor de lo que podemos imaginar». Fue entonces cuando una joven del grupo llena de audacia interrumpió. «Danos una señal, profeta, que nuestros corazones se dispongan a volver a confiar». Ageo miró al cielo, su corazón palpitando. La señal vendrá. En este templo, en este lugar de sacrificio, vendrá el anhelo de todas las naciones. El que busca será hallado, y el que llama, responderé.
pronto será revelado el misterio de los misterios. Y así, el pueblo comenzó a murmurar. Una mezcla de fe y temor, de anhelo y ansiedad, reinó en el aire. Se sintieron parte de algo más grande que ellos mismos, un nuevo amanecer. En ese instante, Ageo se sintió invadido por otro mensaje poderoso. «Escucha, oh pueblo», habló, su voz resonando como el retumbar del trueno. No solo están construyendo un templo, sino también el lugar donde la justicia y la misericordia se encontrarán. El Mesías está por venir. Él será la luz en las tinieblas, aquel que rompería las cadenas del pecado y traería paz. Los corazones comenzaron a arder. Cada promesa, cada visión que había compartido, llenaba de un propósito renovado a cada hombre y mujer allí reunidos. Pero mientras la esperanza resplandecía, la sombra del desafío aún permanecía. Mas, recordad, advirtió Ageo, en los días venideros habrá pruebas. Las naciones se levantarán unas contra otras, y el eco de la guerra resonará. Pero en medio del clamor, mi paz será su refugio. Por eso, perseverad en el trabajo y en la fe. Pronto sabrán que el plan de Dios es más grande que cualquier tribulación. Con el eco de sus palabras, la multitud se dispersó, llevándose consigo la semilla de la esperanza. La angustia y el anhelo por la gloria del Señor aún permanecían, pero el propósito divino ahora brillaba como un faro. Los rumores de un nuevo amanecer resonaban entre ellos. Al caer la noche, mientras Ageo buscaba en su corazón la fuerza para proseguir, la voz del Señor lo volvió a envolver. Ageo, no solo edificarás un templo, sino serás testigo de la llegada del Redentor. La historia de mi pueblo está por cambiar, y lo que has de ver no lo pueden contener los edificios. Yo estoy preparando un nuevo pacto. Mientras el viento soplaba en las hojas de la higuera, un nuevo misterio se desvelaba. Había más en el plan divino de lo que el pueblo podría comprender, y en el fondo de su ser, Ageo sintió la gravedad de lo que esto significaba. ¿Cuáles serían las maravillas de Dios que estaban aún por revelarse? La luna iluminaba la noche oscura, su luz plateada derramándose sobre Jerusalén como un manto de esperanza. Ageo, aún embriagado por las palabras del Señor, se volvió hacia la higuera, su refugio y su lugar de encuentro con el Altísimo. Señor, oró en voz baja, ¿cómo puedo guiar a tu pueblo hacia las promesas que aún no conocen? La sombra de la duda aún cubre sus corazones. A medida que el susurro del viento se convertía en una melodía suave, la voz del Creador resonó de nuevo. Ageo, la labor que han comenzado tiene la marca de mi propósito. No solo se trata de un templo de piedras, sino del templo que soy yo mismo, el cual habitará entre ellos. La gloria que manifestaré no será de este mundo, sino una gloria que transformará cada vida que escuche mi llamado. Las palabras reverberaron en el interior de Ageo, llenándole de un fervor intenso. Sin embargo, la preocupación por la fe del pueblo seguía persistiendo. Decidió que debía actuar, no solo hablar. Mañana, proclamó a su pueblo al amanecer, necesito que vengan al lugar de la construcción. Escucharéis mi mensaje, pues el Señor está por revelar más de su gloria. Las familias empezaron a congregarse, llevando con ellos el peso de la duda y el anhelo. Ageo se erguió frente a ellos, observando en sus ojos la lucha interna entre la fe y la desesperanza. «Oh Israel», exclamó con una voz llena de determinación, «un nuevo pacto se aproxima». El pueblo olvidó su historia, su identidad y la justicia que clama en los cielos. ¿Sabéis que el Señor está buscando corazones dispuestos a ser renovados? Los murmullos entre los asistentes comenzaron a crecer, un susurro que se transformó en un clamor colectivo. Mientras Ageo se desplazaba entre ellos, compartió relatos de sus antepasados, de aquellos que se habían mantenido firmes en la fe, incluso ante la incertidumbre y el peligro. Moisés, por ejemplo, enfrentó al faraón, desafiando a las tinieblas de Egipto, y Dios le mostró su gloria en el desierto, recordó con ardor. El espíritu de la multitud comenzó a elevarse, un eco de la historia resplandecía en sus corazones. Aún así, el temor persistía. «Pero, profeta, ¿qué señal nos darás?
¿cómo sabemos que de verdad esto es la voluntad del Señor?, inquirió una voz entre la multitud. Señales se darán, declaró Ageo, sintiendo que el poder de Dios fluía a través de él. Desde este lugar, cuando el tiempo de la restauración llegue, se derramará un nuevo aliento sobre este pueblo. El hombre caerá de rodillas, y en su llanto habrá un clamor a Dios. Baruch Abba Beshem Adonai, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Las palabras de Ageo resonaban como el sonido de trompetas, despertando en ellos una fe olvidada. El pueblo, sintiéndose partícipe de algo mayor, empezó a ver la construcción del templo no como un esfuerzo inútil, sino como un lugar donde la promesa de Dios se cumpliría. Sin embargo, sabían internamente que necesitarían más que palabras para cimentar esa creencia. Y recordad, advirtió Ageo, hay un día en que la luz del alba brillará con mayor claridad, un día que traerá la esperanza al mundo entero. El Mesías que está por venir será el fundamento de una nueva alianza, y en su abrazo las naciones hallarán paz. No le será fácil al mundo entender, pero se revelará el misterio del amor de Dios. Mientras la multitud se dispersaba, un nuevo murmullo comenzó a surgir. ¿Quién será este Mesías? ¿Cómo lo sabremos? Ageo sintió que una carga mayor se posaba sobre sus hombros. En su tiempo, murmuró para sí mismo, el cumplimiento de las promesas de Dios se manifestará. Pero ahora, nuestros corazones deben prepararse, pues el tiempo de la revelación está muy cerca, y las maravillas de Dios están por ser desveladas como nunca antes. En la penumbra de la noche, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo el eco de los secretos divinos que aún aguardaban ser revelados. Mientras Ageo contemplaba las estrellas, una profunda convicción brotaba de su interior. Algo asombroso estaba por suceder, y cada corazón debía estar preparado. Mientras la aurora comenzaba a despuntar, un resplandor dorado llenó el horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo día en Jerusalén. Ageo, con el peso de la revelación en su corazón, se dirigió al lugar de la construcción, donde los escombros y las ruinas susurraban historias del pasado. El pueblo había comenzado a congregarse de nuevo, cada rostro iluminado por la expectativa y el temor. «Escuchad, oh pueblo de Israel», llamó Ageo, su voz resonando como el eco de un trueno suave. Hoy el Señor nos habla con una voz clara. No solo nos llama a reconstruir el templo, sino a reconstruir nuestra relación con Él. Él anhela vivir entre nosotros, y nosotros debemos ser un pueblo sagrado. Las miradas se encontraban, los murmullos brotaban de labios ansiosos. «¿Qué debemos hacer, profeta? ¿Cómo podemos acercarnos al Señor?», preguntó un anciano, sus ojos llenos de sabiduría y de incertidumbre. Ageo respiró hondo, sintiendo el ardor del Espíritu. El Señor nos llama a la reconciliación. Debemos volver nuestros corazones a Él, apartarnos de los ídolos que nos han distraído. Porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7:14. La multitudes asintieron, resonando en su interior la urgencia de la invitación divina. Ageo continuó, alzando su voz para que todos pudieran oír. El sacrificio sincero es el camino. Los corazones que buscan a Dios deben ser purificados. La gloria del Señor descenderá sobre nosotros, y el templo que edificamos será un símbolo de su presencia envolvente. En ese momento, un niño, con una inocencia inigualable, alzó su mano. ¿Qué pasará con aquellos que no creen? ¿Qué ocurrirá con los que llevan cargas que no pueden soltar? Ageo sintió la pregunta como una flecha en su propio corazón. Este es el tiempo de la gracia. La luz que ha de venir sanará a los quebrantados. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar, nos recuerda el Señor. Él hace nuevas todas las cosas y nos ofrece restablecimiento. Mientras el clamor de la multitud se intensificaba, Ageo vislumbró algo más profundo, un código divino de entrega y esperanza. Recuerda, amados, dijo con fuerza, el Mesías que viene no es solo un Salvador, sino también un Rey que traerá justicia y conexión. Al él llegar, se manifestará por las calles y sanará a los que sufren. He aquí el Señor viene en poder, y su brazo dominará. Isaías 40:10. Los rostros se iluminaban de fe, la angustia disminuía, el murmullo del pueblo se transformaba en alabanzas. Sin embargo, en su interior, Ageo sabía que el tiempo de la revelación se aproximaba, pero su corazón anhelaba más respuestas. ¿Y cuándo se cumplirá esto?, preguntó una mujer, con lágrimas en los ojos. Estamos cansados de esperar. La mirada de Ageo se tornó solemne, y una profunda paz lo envolvió. El tiempo ya está aquí, y no hay vuelta atrás. En la espera hay una preparación, en el silencio hay un propósito. La respuesta a cada clamor está en el corazón de Dios, y su propósito se revelará de maneras que jamás imaginamos. Aquel día, mientras el pueblo se dispersaba con renovada esperanza, Ageo pronunció silenciosamente un clamor por los secretos que aún quedaban por desvelar. En su espíritu sentía que el viento soplaba a su alrededor, trayendo consigo un mensaje aún por venir, un eco de un pacto que resonaría no solo en Jerusalén, sino en los corazones de todas las naciones. Porque he aquí, el Señor tiene un plan que se revelará en tiempos inesperados, y en ese momento el velo será levantado, y todos verán al Rey de Gloria en su esplendor, murmuró Ageo, mientras el susurro del viento traía consigo la promesa de una revelación asombrosa, una espera llena de expectativas sagradas, donde se vislumbraba el cumplimiento del pacto eterno. En los días que siguieron a las fervorosas proclamaciones de Ageo, Jerusalén vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. El pueblo, revitalizado y unido en su propósito, trabajaba incansablemente en la reconstrucción del templo, pero a la vez una inquietud persistía en sus corazones. Mientras las piedras se apilaban, seguían resonando las preguntas que quebraban su paz. ¿Dónde está la gloria del Señor? ¿Cuándo veremos la manifestación de su poder entre nosotros? El aire estaba impregnado de un anhelo profundo, y cada vez que una nueva piedra era colocada, un susurro de esperanza se elevaba. Ageo, sintiendo el peso de su misión, buscaba guía en momentos de oración silenciosa bajo la sombra de la higuera que le había brindado refugio en ocasiones previas. Él sabía que lo que estaban construyendo era más que un edificio, era el cumplimiento de las promesas de Dios, un símbolo de su presencia eterna. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía en tonos anaranjados, Ageo convocó al pueblo una vez más. «Oh linaje de Israel», llamó con una voz firme, llenando el aire con un sabor de revelación. «Hoy es un día de nuevo recordar. Miremos hacia atrás en nuestras historias, en nuestro pacto con el Altísimo. Él no nos ha abandonado. Recuerden el día en que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Recuerden cómo cruzaron el mar y cómo la gloria de Jehová guiaba cada paso». Las caras entre la multitud, cansadas pero expectantes, empezaron a brillar con una luz renovada. Otro anciano se erguía, recordando. Y cuando su presencia habitaba en medio de nosotros, la nube los cubría. Continuar la historia de salvación resonaba en sus corazones, reavivando el fuego de la fe perdida. «Exacto», prosiguió Ageo. «El Señor ha prometido que, aunque este templo sea pequeño y humilde, su gloria será manifiesta aquí, entre nosotros. Será un hogar de sanidad y redención, un lugar donde la esperanza nunca será extinguida. Porque en poco tiempo, mis amados, vuestro Creador hará temblar a las naciones y traerá lo que es deseado en medio de esta casa». Ageo 2:7. En medio de esta poderosa declaración, un profundo silencio se posó sobre la asamblea. Ageo sentía que las palabras se filtraban en los corazones, como semillas en un campo preparado. Pero había una parte de él que aún no estaba completamente tranquilo. Una sensación de que el anuncio de algo grandioso estaba próximo. «Escuchadme, pueblo», exclamó, su voz resonando con un eco celestial. «Hoy se siembra una expectativa.
la llegada de aquel que cambiará todas las cosas. Preparad vuestros corazones, porque el Mesías está por venir, el deseo de todas las naciones. Con un murmullo de asombro, el pueblo comenzó a comprender la profundidad de lo que Ageo proclamaba. Sus corazones, una vez más, dieron espacio a la fe, y les inundó la certeza de que su esfuerzo no era en vano. Sin embargo, Ageo también sabía que el camino hacia esta gloria no estaba exento de desafíos. Había una lucha interna que debían superar, sus propias dudas y el peso de sus errores pasados. Esa noche, mientras la luna brillaba intensamente, Ageo se sintió llamado a una mayor revelación. Se retiró nuevamente a la higuera, buscando claridad en la penumbra del cielo estrellado. Era entonces como si algo eterno se moviera, que la voz del Señor le habló de nuevo. Ageo, he escuchado el clamor de mi pueblo. No solo han de reconstruir el templo. El trabajo que hacen preparan el camino para un pacto nuevo. Un vínculo que sellará mi presencia entre ellos de manera irreversible. El calor del llamado divino llenó su alma con promesas antiguas que resonaban con poder. A través de este templo, el Espíritu Santo descenderá, y mi gloria será manifiesta para todos. Cada llanto de desesperación será oído, cada clamor por salvación, atendido. Mi pueblo será llamado no solo a adorar, sino a ser mi propio pueblo en toda la tierra. Regresó entre el pueblo la mañana siguiente, con la certeza de que la gloria que muchas veces habían añorado estaba más cerca de lo que pensaban. Cuando habló, el aire parecía cargarse de la revelación. Así dice el Señor. Llega un día en el cual una gloria mayor se manifestará. La casa que están levantando es un precursor de lo que haré al final de los días, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Mateo 18:20. La multitud, conectada en fe, resonaba con la expectativa. Pero la pregunta persistía: ¿cómo se podría reconocer esta gloria? ¿Cuándo vendría el deseo de todas las naciones? Ageo, consciente de la tensión emocional, concluyó con un fuego en sus ojos. Decidle al mundo que la gloria de Dios está por ser revelada. La espera será breve, y vuestros corazones deben permanecer despiertos. Estamos en los días de los últimos tiempos. Lo que están construyendo aquí no son solo piedras, sino un hogar para el Rey. El murmullo evidente en la multitud empezó a transformarse en un clamor de fervor. Ageo sintió cómo las realidades del cielo se entrelazaban con la tierra, creando un vínculo que indudablemente alteraría el curso de la historia. ¿Cuáles serían las maravillas que vendrían? Aquella pregunta permanecía, dejando cada corazón vibrante en un suspenso sagrado, ansioso por las promesas del Dios que siempre cumplía, incluso en la opresión de las dudas humanas. La obra había comenzado, y el templo se estaba levantando, pero más que una estructura, lo que estaban edificando era la esperanza de las naciones, y Ageo sabía que pronto la gloria de Dios sería derramada en esa tierra. ¿Qué revelaciones podrían sorprender y transformar aún más a su pueblo en la inminente llegada del Mesías? La historia escrita por el dedo de Dios aguardaba por ser revelada en la plenitud del tiempo.